Bien, chicos, ¿cómo están? Seguimos porque nos gusta estudiar. Bien, habíamos ya conversado sobre el motor de corriente continua con configuración entre el bobinado del inductor y del inducido en serie. Pues ahora vamos a hablar sobre algo similar, pero con una diferencia. Hablamos de nada más, nada menos que el motor de corriente continua en derivación o shunt. Déjenme poner aquí. O paralelo. Y ese también es un nombre que tiene muchos nombres, así que yo trato de ponerles todos para que nadie les quiera sorprender en el futuro y no le digan, oye, sí he escuchado, has hablado sobre el motor de corriente continua en paralelo, y uno dice, no, qué raro, nunca me indicaron eso, solo sé el de Shunt y ¡pac! Los engañaron. No tienen por qué engañarles porque ustedes están bien preparados y saben muy bien que puede ser denominado como el motor DC en derivación o en Shunt o en paralelo, ¿ya? Al igual que el primero que analizamos, que era por excitación separada o excitación independiente, ¿cierto? Tienen varios nombres, pero como ustedes son pilas y atienden las clases, pues no tendrán ningún problema en que nadie los quiera sorprender. Bien, continuemos. Entonces, estamos hablando del motor de corriente continua o shunt o paralelo, de derivación en shunt o paralelo. Olviden los tres nombres, ¿no? Esta vez, ¿qué será la diferencia? ¿Cuál será la diferencia? Bien. Anteriormente analizamos en serie donde el bobinado del inductor se conectaba en serie al bobinado del inducido. Pues chicos, en esta parte, entonces, el bobinado del inductor se conectará en paralelo al bobinado del inducido. ¿Qué tiene de común en paralelo? Pues que la tensión o voltaje en el bobinado del inductor será igual a la tensión o voltaje en el bobinado del inducido. Sin embargo, la corriente no será la misma, puesto que tendrá dos caminos por transcurrir. A diferencia de el motor DC en serie, donde el bobinado del inducido tenía la misma corriente que el bobinado del inductor, puesto que solo había un camino y la corriente atravesaba el mismo. Pero la tensión o la caída de tensión en ambos iba a diferir, ¿ya? Y de ahí se va a otro análisis más, pero por ahora hasta ahí quedemos. Ahora bien, en el paralelo, la conexión entre el bobinado del inductor será en paralelo a la conexión entre el bobinado del inducido, siendo así que tendrán la misma tensión o voltaje, más no la misma corriente. Bien, eso está clarísimo. Entonces, aquí podemos ver el circuito equivalente del motor. Como les decía, esto es muy importante en realidad estudiarlo, porque de aquí nosotros podemos hacer, a nivel ingenieril nos sirve mucho pues para poder hacer un estudio más a fondo y obtener diferentes sistemas de control que son los más estudiados, puesto que controlar un motor es algo crucial para cualquier tipo de aplicaciones. Y mientras más precisa sea el control, ya, y más fino, mejor será el resultado de la aplicación, ¿ya? Esto realmente es objeto de estudio y por eso es importante analizar el circuito equivalente al circuito matemático con el cual se puede obtener el comportamiento del motor. En este caso de corriente continua, de derivación o shunt o paralelo. Como podemos darnos cuenta, tenemos la resistencia de la armadura y tenemos la FEM inducida en la armadura. Ya para estas instancias tenemos claro que cuando alguien dice armadura se refiere a la corriente que pasa. La corriente de armadura es la corriente que pasa en el bobinado del inducido, que es el bobinado del rotor, ¿ya? Eso ya tenemos bien en claro. Y cuando nos referimos a campo es aquella que está en el estator, o también llamada tambor, o también llamada la corriente del bobinado del inductor. Pero en realidad la van a conocer como corriente de campo y como corriente de armadura, de aquí en adelante o siempre en realidad. Solo que ahora ya conocemos todos los otros nombres que podría llegar a tener, ¿no? Entonces cuando referimos a corriente de armadura, referimos a corriente del inducido o rotor, o la corriente rotor también. Y cuando nos referimos a la corriente de campo, podemos estar hablando de la corriente del estator, del bobinado del inductor, ¿sí? O también del tambor. Estamos clarísimos ahí. Ahora bien, seguimos. Este es el circuito, ¿no es cierto? Y vemos que está en paralelo. Dicen, ¿de dónde salió RA y de dónde salió RF? ¿Qué es eso? Verán, en la bobina, o si yo tengo aquí un rollo de alambre de cobre, ahí no es que hay cero resistencia. Yo sé que ustedes miden continuidad y obviamente les va a dar que existe continuidad, pero no significa que no hay nada de resistencia. Todo
Todo conductor ofrece una conductividad y una resistencia, ¿sí? Entonces, lo que estamos hablando ahora es sobre, o sea, siempre va a tener una resistencia el bobinado. Mejor dicho, todo conductor tendrá una resistencia. Obviamente será mínima, ¿no? ¿Por qué? Por las pérdidas y demás características propias del conductor. Entonces, esa resistencia del bobinado, si es del rotor, de la armadura, y si es del estator y del campo, se la representa como RA, probablemente sea de 0.5 ohmios o quizás menos, ya 0.01 ohm, algo así, muy pequeño, pero se la debe representar en el circuito equivalente matemático ya cuando se hace un estudio más detallado, puesto que esta resistencia sí tiene un impacto en el diseño del sistema de control, ya, e incluso hay ciertas que varían en función de la carga, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Es por eso que aparece este que ustedes ven en este circuito equivalente, y obviamente la propia FEN que se genera del inducido, proveniente del inducido. Ahora bien, aquí tenemos el circuito de campo, que es el circuito de el estator, tambor o del bobinado del inductor, que también va alimentado, como ya sabemos, porque lo constituye un electroimán. Ahora bien, ¿qué más? Como podemos darnos cuenta, el punto de conexión entre el polo positivo y el negativo para ambos bobinados está en paralelo, ¿ya? Ahora bien, ¿qué nos indica esto? Veamos. Los devanados inducido e inductor están conectados en paralelo, justo lo que habíamos mencionado, y están alimentados por una fuente común. ¿Ya? También se denominan máquinas shunt, y en ellas un aumento de la tensión en el inducido hace aumentar la velocidad de la máquina. Entonces, se dan cuenta, aquí sucede lo contrario. Si aumenta la tensión en el inducido, aquí tenemos el inducido, permite el aumento de la velocidad de la máquina. Eso no ocurría en las máquinas en serie, ¿no es cierto? Ahí más bien lo que ocurría era que incrementa la corriente y por tanto incrementa el par, pero se reduce la velocidad. Ya luego vamos a analizar esas curvas muy importantes. Pero aquí ocurre lo contrario. Si aumenta la tensión en el inducido, lo que hace es aumentar la velocidad. Ya. Ahora bien, vamos a ver. El motor de DC en derivación, salto altísimo, en derivación shunt o paralelo, ya ahí estamos bien. Ya en la práctica, lo que vimos hace un ratito esto de aquí es un circuito equivalente que es importante entenderlo cuando queremos diseñar un sistema de control adecuado. Estas clases son netamente para nivel de tecnología. Sin embargo, me gusta pensar de que alguien quiera quizás seguir la ingeniería y pueda también verlas y tomarla como punto de partida para luego fortalecer sus estudios. Puesto que ingeniería, conocer los principios de manera un poquito más didáctica es fundamental para poder avanzar en el análisis, ¿ya? Aunque está orientado obviamente a nivel tecnológico, siempre dejo ciertos puntos donde la persona, así sea tecnólogo o cualquier área, del área eléctrica obviamente, pueda autoeducarse. Me gustaría también pensar que mis alumnos también siguen esa línea y se quieren autoeducar. Y si tienen la oportunidad de seguir la rama de ingeniería, pues sería mucho mejor. Y ustedes irían con una base bastante sólida para fortalecer aún más sus estudios. Si es que, aparte del estudio tecnológico, pues deciden continuar en ingeniería. Bien, volvamos. Entonces, ya a la práctica, ¿cómo se conectan? El bobinado E1, E2, como bobinado inductor e inductor, se conecta en derivación con el bobinado del inducido. A1 y A2, siempre A1 y A2 del bobinado del inducido, ¿ya? Ahí no hay que perderse. Por lo que la intensidad se divide por ambas ramas. ¿Sí ven? Aquí lo que pasa es que aumenta la velocidad y no el par, debido a que hay una división de la corriente. Y recuerden que yo, si quiero tener mayor fuerza o mayor torque, ¿no es cierto?, mayor par, en un motor necesito incrementar, tiene sentido, necesito incrementar el campo magnético, ¿no es cierto? Porque así va a inducir una mayor FEN y esta permitirá mayor circulación de corriente en el rotor, que a su vez generará una fuerza por el producto crudo entre la corriente y el campo magnético y ya. Pero si la corriente se divide en las ramificaciones va a ser menor, y como es menor, eso genera más bien lo que es mayor velocidad, aunque no entregue par, ¿ya? El bobinado shunt es de pequeña sección y elevado número de espiras, ¿ya? Entonces, para que vayan
viento. Es de pequeña sección y elevado número de espiras. Ahora bien, aquí podemos ver las conexiones, cómo sería en un motor. En la caja de bornes vienen todas las, dependiendo del motor, cómo viene. Si viene en configuración en paralelo ya les indica, o si viene en configuración en serie o algunos que permitan ambas configuraciones también bien. Eso depende del uso y de las aplicaciones y de lo que compren, ¿no? Ya, esto básicamente es cómo se conecta, ¿sí? Esta es la conexión de un motor DC, en derivación o shunt o paralelo. Y otra vez me he olvidado, lo voy a corregir. O sea, es lo mismo, está bien, no es que está mal, solo que le voy a aumentar la otra palabra por la que también se lo conoce. Entonces podemos ver este. Y pues podemos el cuadro para siempre referir. Bien, ahora vamos a ver algo importante que se refiere al motor de DC compuesto. Sin embargo, como no me queda mucho tiempo, grabaré otro video para eso. Espero que si tienen alguna pregunta no duden en hacerlas, pueden escribirlas al canal, incluso si son otras personas que les parece interesante y si tal vez tienen algún comentario de mejorar la presentación también pueden hacerlo, encantada de escucharlo. Y si son más alumnos también, siempre y cuando sea todo con educación, bienvenidos sean todos los comentarios, ¿ya? Vamos en el siguiente video a revisar lo que es el otro modelo. Hasta ahora hemos revisado 3, ¿ya? Como para hacer un modo de resumen, hemos revisado lo que es la conexión de un motor DC con excitación independiente o separada. Ya vimos que tanto el bobinado del inductor como el inducido estaban conectados de manera independiente. Ahí, debido a las variaciones de carga, lo que va a suceder es una caída de tensión en la FEN y por tanto tendrá menos fuerza, ya puesto que tienen conexiones independientes y el campo que genera el estator no será en función de la carga, no está relacionado. Ya, ese es el primero. El segundo habíamos visto en serie, vimos que está conectado el devanado del inductor y el del inducido están en serie, por tanto la corriente es la misma en ambos y un incremento de la corriente genera mayor fuerza o mayor par o torque, ¿ya? La fuerza multiplicada por el radio que gira el rotor genera el par o el torque también llamado. Y luego hace un ratito o a este instante acabamos de ver el motor DC en derivación o shunt o en paralelo, donde el bobinado del inducido y el bobinado del inductor se encuentran conectados en paralelo entre ellos. Eso quiere decir que tienen la misma tensión, pero la corriente se ramifica y no es la misma. Por tanto, un incremento de la tensión en la alimentación permitirá un incremento en la velocidad, más no del par, ¿ya? Por eso es conocido bien que un motor o compra un motor de velocidad o compra un motor de fuerza. ¿Sí han escuchado eso cuando dicen yo quiero un motor de torque alto o de par alto? Obviamente, si ustedes obtienen eso, no hay un ganar-ganar, sino que el sacrificio será que el motor será de menor velocidad o velocidades bajas. Sin embargo, si requieren un motor de una velocidad alta, no tendrá mucha fuerza, o sea, no podrá incrementar la carga, tendrá un valor de carga fijo. No podrá incrementar más allá de eso, puesto que reducirán el par y la velocidad consigo y será todo un relajo. Entonces, si quieren mayor velocidad, en consecuencia el par disminuirá, y si quieren mayor par, en consecuencia la velocidad disminuirá. Todo eso está también dado por unas curvas características del comportamiento de las relaciones. Esto es debido a las conexiones y debido al campo magnético, cómo interactúa, con lo que genera y demás. Todo tiene que ver con la corriente, la FEN y la manera como se lo alimenta, que es lo que ahorita estamos viendo. Y ahora vamos a ver, en el siguiente video, vamos a ver qué es lo que pasa cuando se unen pues el motor de corriente continua en serie y en paralelo. Así que por favor estén atentos y cualquier pregunta no olviden hacerlo en la plataforma, en los foros o incluso aquí también. Gracias, nos vemos para el siguiente video. No se vayan.